darle la bienvenida a Amnistía Internacional y saber noches. cuál es el diagnóstico después de estos ascensos express con las denuncias de legisladores que advierten que no hubo una revisión de los perfiles que tienen señalamientos por corrupción, por un gasto indebido, sin la debida transparencia, por estar involucrados, vinculados o investigados en procesos judiciales abiertos. ¿De qué gravedad estamos hablando? Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto, pues muchísimas gracias. Yo, quisiera iniciar señalando que nosotras desde Amnistía Internacional hemos hecho desde hace varios años una serie de señalamientos con respecto a los riesgos que implica este proceso de militarización del país. Y creo que lo que estamos presenciando el día de hoy justamente muestra el riesgo de haber dado tanto poder, de estar dando tanto poder a las Fuerzas Armadas en México. Es un riesgo que implica no solamente un proceso de militarización que ha implicado justamente, por un lado, dar cada vez más posiciones a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, pero además darles cada vez más atribuciones a las Fuerzas Armadas en México, atribuciones que no son de su competencia y que justamente suman a la falta de transparencia y de rendición de cuentas. Las Fuerzas Armadas en México, como en todo el mundo, se caracterizan por la opacidad en todos los procesos de acceso a la información y también, por supuesto, en temas de ascenso y reclutamiento, como estamos viendo el día de hoy. De hecho, Eduardo Manzanares hizo parte de esta investigación. Quisiera conocer, Eduardo, cuáles son esos planteamientos, esos cuestionamientos serios, profundos que has hecho a través de una solicitud de información, transparencia en territorio mexicano y que definitivamente no te contestaron, te volvieron a dar largas. Así es, Joely, te saludo con mucho gusto. Buenas noches. Efectivamente, debido a que la información pública disponible no está actualizada, tenemos los ascensos hasta el año 2011 en el portal de internet de la Secretaría de la Defensa Nacional. Bueno, pues acudimos al Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para hacer la solicitud directamente a la Secretaría de la Defensa Nacional. Algo muy sencillo, Joely, para conocer esas fichas de todos estos elementos de las Fuerzas Armadas, específicamente de la Secretaría de la Defensa Nacional, que estaban en la posibilidad de ascender al siguiente rango. Es decir, aquellos rangos que le competen su nombramiento al comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la República. Y lamentablemente hasta el día de hoy no hemos obtenido respuesta. Mega Noticias sigue a la espera, ya están fuera de tiempo, así hay que decirlo, porque ya está fuera de tiempo la Secretaría de la Defensa Nacional para responder de acuerdo a los lineamientos del propio Instituto Nacional de Acceso a la Información. Entonces, pues nos quedamos a la espera, al igual que el Senado, Joely, porque tampoco recibieron estas fichas de quiénes son las personas que comprenden estos rangos, sobre todo los perfiles, y saber si están cumpliendo o no están cumpliendo con la ley. Hay una ley que es específica que dice cómo es que una persona va ascendiendo a los diversos cargos, tanto de la Secretaría de la Defensa Nacional como de la Fuerza Aérea de México, como de la Marina. Y pues lamentablemente no sabemos, porque no sabemos si tienen el tiempo con el cargo anterior, si tienen los cursos correspondientes, si tienen esa probidad en la vida cívica que asegura esta ley deben tener. Y ahora con lo que hace un momento el senador Álvarez y Casa nos comentaba y te comentaba, pues hay algunos que no tienen esa probidad tal y como lo marca la ley. Así es. Edith, esta historia ya la hemos visto en diferentes países de América Latina. Ya tenemos o deberíamos de tener lecciones aprendidas. ¿Hacia dónde nos puede dirigir este camino que se está trazando en esta administración? Sí, justamente Joel y yo quería inscribir este proceso, este hecho que se dio el día de hoy en un marco mucho mayor, porque creo que es importante que reconozcamos que en este año es impresionante, la verdad, que del mes del 31 del 30 de agosto al día de hoy hemos visto una verdadera arremetida
de avanzada de la militarización del país y de cómo el personal militar y las Fuerzas Armadas en México vienen ocupando cada vez más espacios y tomando cada vez más decisiones. Pero además, yo creo que hay que decirlo claramente, cómo el Congreso de la Unión se está haciendo cómplice de estas decisiones que están promovidas desde el Ejecutivo y de las propias Fuerzas Armadas. Y creo que la pregunta que nos tenemos que hacer, Joely, es ¿cuáles son los motivos que están impulsando al gobierno de México, al Estado mexicano, en este momento, a darle cada vez más poder a las Fuerzas Armadas a través de distintas decisiones de adscribir formalmente la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas, a la Secretaría de la Defensa Nacional, que es el Ejército Mexicano, a prorrogar, ampliar el plazo durante el cual las Fuerzas Armadas van a estar ocupando tareas, haciéndose cargo de la seguridad pública, en una decisión transeccional, además, de incrementar el presupuesto de manera desproporcionada de las Fuerzas Armadas en México, de incrementar el número de acciones y tareas que se le dan a las Fuerzas Armadas. En este país, Joely y audiencia, tenemos Fuerzas Armadas que están a cargo ya no solo de la seguridad pública, sino de puertos, aeropuertos, migración, aduanas, vacunas, de una gran cantidad de tareas. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Y por qué el día de hoy, además, digamos, se toma esta decisión que me parece que no es una decisión aislada y que tenemos que enmarcar en este riesgo? Y como bien lo dices, Joely, las experiencias que hemos tenido y que nosotros hemos podido observar desde Amnistía Internacional en muchos países de la región muestran claramente cómo hay un riesgo para la vigencia y respeto de los derechos humanos cuando se depositan tantas tareas y tantos recursos en las Fuerzas Armadas, ¿no? El resto del mundo, Joely, va en un proceso inverso al que vamos en México. El 85% de los países del mundo están retirando tareas, funciones y recursos a las Fuerzas Armadas en un proceso de civilidad de la vida pública. En México vamos en sentido contrario y la pregunta es ¿por qué? ¿Qué es lo que está detrás de estas decisiones? ¿Se vuelve intocable el ejército o de alguna manera el ejército va a volver intocable al presidente o a quien detente la presidencia, el poder en este momento? La pregunta es para mí. Sí. Yo diría que creo que debemos, sí es una buena pregunta a reflexionar por quién está mandando a quién. Y creo que hice una pregunta similar cuando hicimos una conferencia de prensa justamente por la demostración de que el ejército espía a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Y la pregunta era justamente quién tomó esa decisión. Y aquí la pregunta la repito, ¿quién está tomando las decisiones? ¿Las están tomando las Fuerzas Armadas? Estamos en camino a una subordinación, a revertir este pacto de subordinación del poder militar al poder civil. Son preguntas que creo que debe contestarnos el Ejecutivo Federal, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la República. Y es que en esta búsqueda de información vemos que se demerita, se minimiza el respeto a los derechos humanos y a todos estos procesos que van de avanzada en otros países y aquí hasta se desconoce. Incluso, Eduardo, ¿te has topado con esas sorpresas en la investigación, incluso hasta desde la cátedra? Sí, es verdaderamente increíble. Mira, la pregunta que haces, Joely, realmente es esencial. No estamos en momentos o en tiempos, desde luego, de especular, pero si de eso se tratase, déjame decirte que mi percepción muy personal es que el ejército hoy en día está por encima del propio ejecutivo. Es el que toma las decisiones y es una de las razones por las cuales lo estamos viendo en la vida pública del país. Una de las razones por las cuales se van encaminando estos ascensos y de la mano de incrementos salariales a estas personas es mantenerlos alejados de la vida pública y política de México, Joely. Y el propio Andrés Manuel los ha empujado
a las Fuerzas Armadas, específicamente al general secretario de la Defensa Nacional, a Luis Crescencio Sandoval, sí, a participar activamente en la política. Hay que recordar ese discurso el 13 de septiembre de este año, en la conmemoración de los Niños Héroes, como abiertamente habla acerca de la defensa, de la ideología del Ejecutivo Federal, y rompiendo todos los cánones, pero no nada más los cánones, Joely, que eso es lo que a mí verdaderamente me preocupa, la ley, las normas, los procedimientos, porque esto se puede convertir en una espiral de la cual va a ser muy complicado salir. El tema de la militarización de México, Joely, va más allá de tener a las Fuerzas Armadas en las calles en tareas de seguridad pública. La verdadera militarización del país está en los trabajos y en las tareas administrativas que hoy en día están teniendo las Fuerzas Armadas en actividades que no deberían estar porque no son específicas de su esencia, de los objetivos mandatados en la Constitución. Eduardo Manzanares, Edith Olivares, muchísimas gracias a ambos por estos minutos para el auditorio de Mega Noticias. Muchísimas gracias, Joely. Buenas noches y buenas noches a todos. Al contrario, buenas noches, Edith. Buenas noches. Vamos a hacer una muy breve pausa. Volvemos.